José Juan Oliva de Opta Arquitectura. Nos va a hablar sobre una aplicación en Burriana. Cuando quieras. Muy bien. ¿Se escucha, verdad? Pues lo primero, dar las gracias a la organización por invitarnos a poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia de uso del GVSIG en la redacción de los planes urbanísticos. En nuestro caso, concretamente, del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Burriana. Os voy a dar unas aclaraciones previas para que entendáis lo que realmente queremos transmitir a la hora de nuestra experiencia usando el GVSIG dentro de la herramienta del planeamiento. Lo primero que hay que indicar es que nosotros, como equipo multidisciplinar técnico, pues usamos el GVSIG como una herramienta y como usuarios finales. Es decir, aquí no hemos usado unos módulos externos al propio GVSIG con un avance tecnológico, no hay un paso más allá en el uso de la herramienta. Es un uso básico con una serie de geoprocesos también muy sencillos, pero que hemos considerado necesarios e imprescindibles para poder analizar y para poder gestionar las decisiones que hay que tomar y plasmar en un proyecto de planeamiento. Además, lo que os voy a intentar mostrar es la evolución de un estudio de arquitectura multidisciplinar en el que ha habido la evolución lógica a lo largo del tiempo. Este proyecto se empezó a realizar en el año 2008. Ya conocíamos el GVSIG, pero usábamos otras herramientas como la mayor parte de los estudios de arquitectura y los consultings de ingeniería. Herramientas pues, de diseño asistido por ordenador o de procesadores de texto o gráficos, pero que no se ajustan en realidad a las capacidades tecnológicas que tenemos disponibles, como es el GVSIG, y además de una manera como software libre, para hacer frente a la difícil tarea de redactar un planeamiento urbanístico que además, en nuestro caso, es un planeamiento que trata los conjuntos históricos protegidos, es decir, con una serie de problemáticas muy importantes. Luego, sobre todo, os intentaré mostrar el uso que se ha realizado de la herramienta del GVSIG en las dos fases fundamentales para nosotros del proyecto. La de análisis de la información que recibimos y que recopilamos y, sobre todo, la de la toma de decisiones a la hora de plantear las estrategias que tienen que estar incluidas dentro del propio planeamiento. Es decir, ya no solo la normativa urbanística que incluye un plan, sino también las propuestas de intervención o de mejora que tenemos que reflejar para promover la conservación de los entornos protegidos de las ciudades y, sobre todo, para su puesta en valor, para su desarrollo. Entonces, lo primero sería empezar como brevísimo resumen en qué es el planeamiento urbanístico, para que todos tengamos claro por dónde empezamos. Bueno, pues, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que planear es trazar o formar un plan de obra y hacer planes o proyectos, y que el urbanismo es un conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios, de espacios y ciudades. Y en la segunda acepción dice organización u ordenación de dichos edificios y espacios. Es decir, realizar planeamiento urbanístico es planificar las obras de reforma y ampliación de la ciudad, del territorio, con todo lo que ello conlleva. ¿De acuerdo? Además, es una disciplina bastante reciente, de mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, 1850 aproximadamente, donde intervenían además de arquitectos, sobre todo médicos, los higienistas, que se encargaban de estudiar al fin y al cabo las condiciones ambientales de la ciudad en relación a la revolución industrial y la problemática que se estaba generando, y donde se trazan los primeros planes de intervención y reforma de la ciudad para dotar de condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, no estamos hablando es una disciplina que se ha ido formando en los últimos años y que ha ido evolucionando, en los últimos años me refiero en el último siglo y medio, y que ha ido evolucionando en sus técnicas y en su legislación. Eso de una manera importante. Y lo que tenemos que tener en cuenta, por tanto, es que el objeto del planeamiento urbanístico es la ciudad, el territorio, en una concepción más contemporánea, pero ese objeto es un objeto
difícil de abarcar, difícil de entender, complejo. En la ciudad, en el territorio, confluyen todas las actividades humanas, muchas de ellas incompatibles unas con otras en un mismo espacio físico. Influyen todas las relaciones sociales y todas las relaciones humanas, y además tiene cualidades materiales propias, o bien naturales en la ordenación del territorio, o bien antrópicas, propias del ser humano. Y en los conjuntos históricos, esas cualidades además tienen una cuarta dimensión, que es la evolución en el tiempo. ¿De acuerdo? En el propio planeamiento urbanístico, que tiene que tratar este objeto complejo, que tiene que ordenarlo y proyectarlo, como hemos dicho antes, además intervienen de una manera muy amplia muchas disciplinas técnicas y profesionales en todos los campos prácticamente, desde abogados, agrónomos, ingenieros, historiadores, sociólogos, arquitectos, muchísimos. Todas estas multidisciplinariedad, lo que viene asociado por tanto con ello es que cada profesional tiene su propia herramienta de partida y tiene una manera de entender y expresar sus conocimientos, es decir, se usan herramientas distintas para cada uno de esas profesiones que intervienen. Y además, cada una de ellas con su propia legislación sectorial, al margen de la urbanística o la protección del patrimonio, como fuera el caso de la protección de los conjuntos históricos. Todo esto tiene que acabar reflejado en un proyecto que es, como digo ahí, el acercamiento a una complejidad real. Y ese proyecto, además, a lo largo de todo este tiempo, desde los primeros planes de reforma interior hasta la actualidad, pues ha ido acompañado con una modificación, con una evolución de las técnicas que se han dado para representar ese proyecto. Aquí he proyectado el plano de Valencia, el plano de reforma interior de Valencia de Mamí de 1919. Vemos una técnica que seguimos usando hoy en día para la expresión, que es la técnica gráfica del papel con tinta. Solo que la producción de este plano se realizaba a mano con una serie de medios muy concretos. Pero lo que también vemos es que la representación de la ciudad está solapada, es la ciudad existente en esos momentos y la ciudad proyectada. Las dos avenidas principales que planteaba la reforma interior de Valencia en ese año, que eran la avenida del Real, que es la que veis que surge desde el puente del Real en dirección norte, y la Gran Vía del Oeste, que, como os dais cuenta, parte se ha ejecutado y parte no. De esa evolución, pues, ¿cómo se ha seguido trabajando en el planeamiento urbanístico en su objetivo final de representar el proyecto de obra y reforma o ampliación de una ciudad? Pues con una evolución de la técnica, pero con el mismo objetivo. Este es el plano del Plan General de Valencia de 1988. Ha evolucionado la técnica, han cambiado los medios, pero el fin es el mismo. Y el plano que vemos en la proyección, al fin y al cabo, no es más que el resultado proyectado de la reforma de la ciudad, de la intervención en la ciudad. Vemos ya que en 1988, pues, muchas de las cosas de las que hoy vemos en Valencia ya están aquí preparadas, como si al día siguiente de la aprobación del plan hubiéramos podido ejecutar todo el planeamiento. Hay otras que todavía no están ejecutadas. El planeamiento, por tanto, está sujeto a unas condiciones propias muy concretas. Cambios en los ciclos económicos, cambios en el pensamiento social, cambios en los ciclos políticos y una evolución también de esas herramientas. Bueno, la metodología de trabajo para realizar un proyecto de planeamiento es, en líneas generales, la misma que podemos encontrar en cualquier otro tipo de proyecto. Tenemos una recopilación de datos y también una toma de datos del propio campo de trabajo, su análisis, su elaboración y, a partir de ese análisis, la generación de ese proyecto. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo en el momento de usar la tecnología que nos permite tener herramientas de software libre como el GIS? Pues las flechitas que hay entre cada una de esas fases. Porque ahí está la clave de capacidad de realizar un correcto análisis de la información o de generar un adecuado proyecto a la problemática real y a las necesidades que plantea la sociedad respecto al proyecto que se propone. En el caso de los conjuntos históricos, que por ser ciudad es complejo, pero por ser además histórico, protegido y con una serie de elementos patrimoniales y culturales, pues tiene cierta mayor problemática, pues esto se hace más difícil y la información en sí de origen se diversifica muchísimo más. Primero porque las fuentes son amplias
completamente dispares. Podemos estar hablando de fotografías históricas de 1700, podemos estar hablando de fichas realizadas en procesadores de texto, mecanografiadas o a mano, como acabamos de ver, de legajos históricos. Es decir, todos los formatos, una gran cantidad de datos que acumulamos sobre todos los elementos patrimoniales y en cantidades excesivas de todos los elementos. Y todo eso hay que analizarlo, todo eso tenemos que entenderlo y tener una visión clara de la problemática de una ciudad, de un ámbito concreto del territorio, en nuestro caso de un conjunto protegido, para a la hora de analizar poder sacar una serie de conclusiones que nos permitan entender la problemática y la generación de la respuesta necesaria en ese plan. Y el plan lo que va a decir al final son unos planos de alineaciones, de alturas, de dónde están las dotaciones públicas, pero también una normativa de protección para los edificios, la normativa reguladora de los usos y actividades, ¿de acuerdo? Una normativa que incide directamente sobre las actividades humanas que se producen en ese ámbito territorial, en este caso el conjunto histórico, pero también que pueden ser consideradas estrategias de intervención sobre ese conjunto histórico y que pueden permitir su rehabilitación. Bueno, pues si nosotros en nuestro análisis del conjunto histórico de Burriana atendemos a la primera recopilación de datos que hicimos, pues nos dimos cuenta de que lo primero que había que hacer, además exigido por la ley, era un inventario de los inmuebles del conjunto histórico. Y si ese conjunto histórico tiene 170.000 metros cuadrados y gracias al listado que me dio GVSIC, pues si no me hubiera puesto a contarlo uno a uno, pues 878 inmuebles, y el equipo redactor determina que necesita tomar 25 datos concretos de cada uno de esos inmuebles para tener una visión clara de cuál es la intervención que hay que proponer, pues estamos hablando del orden de 20.000 datos solo en cuanto a la realidad física existente. Seguramente se podrían seleccionar bastantes más. De ese inventario tiene que surgir el catálogo de los edificios protegidos con la normativa correspondiente o con la motivación de los valores que hacen que ese edificio esté protegido. En nuestro caso fueron al final 178 inmuebles protegidos en distintos grados y cada uno de esos inmuebles tiene finalmente 79 datos que nosotros consideramos claves, fundamentales para entender su grado de protección y su valor respecto a su protección patrimonial. Tomados los datos de campo, analizados y recopilada la información y tratada con las herramientas, como digo, inadecuadas, esto es el resultado que tenemos. Una mesa de 1,80 m por 1,20 m lleno de folios, documentos, tomos, datos, que está muy bien, es perfecto, pero nos deja poca capacidad, poco margen para poder analizar adecuadamente, correctamente la problemática de este conjunto histórico y mucho menos nos permite tener una visión clara para poder tomar decisiones que permitan aplicar estrategias sobre el conjunto histórico. Bueno, pues este fue el momento natural dentro del equipo de redacción de nuestro proyecto de dar un salto cualitativo. Y lo primero que hicimos fue pues una base de datos de generación propia en un programa que no era de software comercial, pero que sí nos permitió el poder indexar al menos esos datos y el poder organizarlos y poder ejecutar una serie de filtros. Este primer paso está muy bien y es muy interesante, sobre todo por el volumen que decíamos antes, 22.000 campos solo para los inmuebles inventariados, 22.000 campos de datos. Lo que pasa es que precisamente este tipo de datos tiene una cualidad fundamental y es que están insertados en el territorio, referenciados en el territorio. Por tanto, la herramienta más natural que puede uno pensar que sirve para realizar este análisis y estas propuestas es precisamente el GVSIC, y ese ya fue el paso definitivo, ¿no? El primer planteamiento sería, bueno, lo mismo que tenemos en una base de datos tenemos en una tabla de atributos del GVSIC. Aquí tenemos todos los datos y podemos filtrarlos y generar informes, etcétera, etcétera. Y además, una ventaja añadida, obviamente, podemos cruzar las distintas capas, las distintas envolturas para, mediante geoprocesos, cruzar datos. Y ahora ya podemos estar cruzando datos de todos los campos interrelacionados para, como hemos visto en otras ponencias, obtener resultados concretos que nos permitan entender por qué un ámbito de la ciudad está más degradado, por qué hay una serie de actividades y no otras en una serie de ámbitos, es decir, en función de distintos datos que nosotros tenemos. Y lo tercero que también es muy interesante para el GVSIC en nuestro caso es desde luego la representación gráfica. Es decir, no hay nada más gráfico que poder entender una problemática a través de un plano. 21.000 campos de datos puestos en un listado, pues está muy bien. Esto es en realidad lo que necesitamos para tomar las decisiones y para poder explicar a los gestores municipales
las problemáticas que se pueden plantear y las posibles soluciones. Bueno, pues una vez insertado ya y tomado el contacto en el GVSIC para el análisis de esa información, ya podemos empezar a pensar en poder ofrecer una serie de razonamientos sobre cuál es el estado real del conjunto histórico de Burriana. Entender que el conjunto histórico de Burriana no está tan afectado como pueda parecer por elementos impropios de la edificación. Los elementos impropios en la edificación protegida son elementos que no corresponden con una edificación de un valor histórico, que no corresponden a su época. Un edificio del siglo XIX, pues con una persiana de aluminio, para que nos entendamos. Es decir, no hay elementos impropios de la propia naturaleza de protección que hagan que se degrade el ambiente. No es tan grave el conjunto histórico de Burriana en ese aspecto. La edificación está bien conservada y tiene un alto valor patrimonial. Aquí sería un análisis de las carpinterías exteriores. ¿Y por qué nos interesa esta parte? Pues porque nosotros desde la propia ordenanza tenemos que regular la materialidad del conjunto histórico, y hay una parte que es la formulación exterior de la fachada, entre la cual está la carpintería permitida. Las carpinterías serán de madera, de acero y la pregunta es, ¿y permitimos las carpinterías de aluminio? Que la ley de patrimonio tendríamos que revisar si realmente se integran o no en el entorno en el que estamos trabajando. Pues nos damos cuenta de que la carpintería de aluminio supone casi el 50% de las carpinterías existentes dentro del conjunto histórico. Es el color rojo que veis, rojo-rosa, que veis en la proyección. Entonces, es más adecuado pensar que a la hora de proponer una ordenanza, de poder plantear un planeamiento urbanístico, vamos a revisar qué tipo de carpintería de aluminio permitimos y bajo qué condiciones, para que realmente ese aluminio sí esté incorporado, sí esté integrado en el ambiente del conjunto histórico. Y lo mismo con el análisis de las alturas reales de la edificación, porque al final un plan de ordenación urbanística también dice cuál es la edificabilidad de un entorno a través de las alturas propuestas para la ordenación pormenorizada. Y lo primero que tenemos que hacer es detectar la problemática de y cuáles son las edificaciones que van a estar fuera del rango que nosotros vamos a permitir, porque habrá que generar entonces una normativa transitoria, una disposición transitoria para esas edificaciones se puedan adaptar a lo largo del tiempo, o para mientras no se adapten se puedan permitir una serie de obras, de reformas. Y si no tenemos una conciencia clara de cuáles son esos casos, realmente no podemos generar una normativa que aseguremos que vaya a resolver esa problemática. Luego, de nuevo, esa fase de análisis, que como veis es algo muy sencillo. De momento solo hemos usado pocos procesos, pocos geoprocesos entre distintas capas y solo la representación gráfica de los elementos que ya hemos tomado, pero ha servido para tomar decisiones que podemos fundamentar de una manera objetiva en la elaboración del planeamiento, lo cual es realmente un avance. Te quedan 3 minutos. Acabo ya. Porque la segunda parte, que es la parte de la propuesta, ¿no? de las distintas estrategias a elaborar para promover la rehabilitación de un conjunto histórico, lo cual es en realidad un problemático, porque en un conjunto histórico normalmente se contraponen diversos intereses económicos y sociales sobre una trama que suele ser antigua. En el caso es del siglo XIII, ¿no? Y que tiene unas calles de 6 metros y medio de ancho, en trazado islámico, pues que es el trazado medio, es decir, es lo coherente, es lo lógico de una trama de este tipo. Pues había una discusión muy interesante con el equipo municipal sobre qué hacemos con los usos en planta baja, si permitimos o no garajes, acceso de vehículos a un entorno en el que estaba preparado para carretas que medían 1,20 metros de ancho, pero no para vehículos de 2,20 metros con radios de giro. Y esta herramienta permite tomar esas decisiones, permite aportar estrategias que nos den una solución clara, motivada, sobre si es adecuado o no y cuál es la zona más afectada para ese tipo de uso en planta baja. O, por ejemplo, si no tenemos claro cuál es el estado de conservación de la fachada o de las edificaciones dentro del conjunto histórico protegido, es dificilísimo cuantificar cuál es el coste económico o político, sobre todo para los gestores municipales, de la exención de un impuesto de construcciones a la hora de dar subvenciones para la rehabilitación de la edificación. Es imposible.
Si nosotros tenemos este mapa de conservación de fachadas y lo hemos cruzado con varios datos, podemos apostar por poder calcular cuál puede ser el coste relativo. Coste relativo porque lo que vamos a dejar de ingresar en un impuesto va a significar una inversión directa en creación de empleo, en rehabilitación energética o en rehabilitación y mantenimiento de un conjunto histórico y aquello que de ello se deriva, que es el fomento de una rehabilitación completa de un entorno. Aquí ya si termino. Al final la generación del proyecto, es decir, el GVSIC perfectamente sirve para la traslación, la representación gráfica de un proyecto cerrado. A nosotros eso nos parece muy interesante. Nos ha parecido más interesante el mostraros el uso interno dentro del equipo de redacción de distintas profesiones que intervienen en la elaboración de este plan, que además cada uno usamos una herramienta, pero que el GVSIC ha podido ser una herramienta común, pero sobre todo lo que más nos interesa de este plan es el CD que aparece en esa foto, porque en ese CD se contienen los datos que los gestores municipales van a poder seguir usando para determinar esas estrategias. Es decir, el planeamiento no queda cerrado, queda aprobado y está vigente, pero los datos que se han usado para poder realizar ese planeamiento van a ser reutilizados, como decíamos antes, y van a tener una función de intervención sobre estrategias en el conjunto histórico gurriano a lo largo de los próximos 20 años, 30 años, que es el plazo de tiempo que va a estar en aplicación el plan. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, José Juan, por ceñirte al tiempo y vamos a ver si hay alguna pregunta entre la audiencia.